La capa de hielo de la Antártida, que hoy contiene casi el 90% del agua dulce del planeta, no es solo un registro de climas pasados, es una lápida. Bajo su inmensa y silenciosa presión, podría yacer la prueba irrefutable de una civilización que floreció cuando este continente era un vergel, mucho antes de que el mundo comenzara a contar el tiempo de la humanidad. El sonido dominante es el viento helado. El color es un blanco cegador y un azul gélido. En la inmensidad de la meseta antártica, a más de 2000 metros de altitud, el continente se presenta como un desierto de hielo inexpugnable. Pero esta extensión no siempre fue así. Hace aproximadamente 55 millones de años, durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, la Antártida, libre de hielo, albergaba exuberantes bosques tropicales, una geografía que hoy parece pura fantasía. El primer gran misterio es cómo este Edén se convirtió en la desolación actual. Pero el segundo, y más fascinante, es lo que podría haber surgido allí antes del gran congelamiento. La historia científica nos da el contexto. Durante el siglo XX, la cartografía y la geología moderna confirmaron que, bajo el hielo, la Antártida es un continente con cadenas montañosas y valles, no solo una masa congelada. Esta revelación, junto con el descubrimiento de fósiles de plantas y animales tropicales, encendió la imaginación de muchos. Una de las teorías más controvertidas pero fascinante es la del geólogo y cartógrafo Charles Hapgood. Su teoría del desplazamiento de la corteza terrestre, publicada en 1958, sugiere que en periodos geológicos repentinos, la capa exterior de la Tierra puede moverse, desplazando continentes enteros a nuevas posiciones. Un evento catastrófico pudo haber sumergido a la Antártida en una era polar en un periodo geológicamente breve, sepultando todo lo que allí existía. Aquí es donde nuestra historia comienza. Una formación anómala llama la atención de una misión geológica de rutina en el año 2025. No es una montaña, ni una roca expuesta, sino un gigantesco pozo glaciar. Se formó por el colapso de una cueva de hielo subterránea, creada por flujos geotérmicos, y en su abismo oscuro se revela un destello que no es azul hielo, sino gris roca pulida. El viento parece aullar una canción de advertencia. Este es nuestro punto de partida. El equipo de geólogos, encabezado por la doctora Elara Vance, realizaba lecturas de resonancia magnética en la zona. Su objetivo era simple: en cartografiar depósitos de hierro. Pero el magnetómetro no registró hierro, registró una anomalía geométrica irregular a 100 metros de profundidad. La forma era demasiado perfecta, demasiado simétrica para ser un accidente geológico. Los picos y valles en el gráfico de la computadora dibujaban una estructura rectangular. Aquí es donde la mente científica se enfrenta a la intuición, a esa extraña sensación de que las reglas de la naturaleza han sido infringidas por algo artificial. Se necesitó casi una semana para mover el equipo de perforación. El taladro de agua caliente avanza lentamente, metro a metro, a través del hielo azul. La perforación es un acto de fe y paciencia. Los científicos analizan los núcleos de hielo que ascienden en capas de la historia climática de la Tierra. El hielo del fondo es increíblemente antiguo, casi opaco, con diminutas burbujas de aire de una atmósfera prehistórica. Esto es tiempo petrificado. El aire de hace millones de años, liberado momentáneamente, es el primer aliento de lo desconocido que están a punto de encontrar. A los 108 metros de profundidad, la perforadora se detiene abruptamente. No es una roca común. El sensor detecta una resistencia con una densidad que sugiere una mezcla de materiales, sorprendentemente homogénea y dura. El equipo baja una cámara de fibra óptica por el estrecho agujero. Es un momento de máxima tensión. Lo que la cámara revela no es roca madre basáltica. Es un bloque macizo de lo que parece ser granito modificado, pulido y tallado con un borde afilado y regular, bajo el peso aplastante del hielo. El análisis de esa muestra de granito arroja un dato desconcertante. La roca no es de origen antártico. Sus marcadores isotópicos sugieren que proviene de una región que hoy corresponde a la India
o al sur de África. Continentes que formaron parte del supercontinente Gondwana hace cientos de millones de años. Pero el tallado es moderno, al menos en su forma geométrica. Esta piedra debió ser transportada o modificada por seres inteligentes. El granito pulido bajo el hielo no es solo un artefacto, es un reloj detenido que marca un tiempo de contacto geológico y cultural imposible, si la historia oficial es correcta. La doctora Vance, en una pausa para investigar los precedentes, encuentra una referencia oscura en un archivo militar desclasificado de los años 40. Es un mapa, el mapa de Piri Reis de 1513, famoso por mostrar supuestamente la costa antártica libre de hielo. Los académicos siempre lo han descartado como una coincidencia cartográfica o un error de proyección. Pero si la estructura de granito es real, y si la Antártida estuvo libre de hielo hace apenas unos miles de años, podría este mapa ser un eco, un fragmento de conocimiento transmitido desde esa civilización perdida, sobreviviendo en el subconsciente geográfico de la humanidad. La decisión es arriesgada. Se baja una sonda más robusta, con luces potentes y un brazo articulado. El objetivo es simple en confirmar que la losa de granito es parte de una estructura Mayo-R. La sonda desciende por el estrecho agujero. La luz se enciende en el vacío de agua glacial. Flotando en la oscuridad, la losa de granito se extiende más allá de los límites de la perforación AN. Pero no está sola. En el centro de la losa, la luz revela un glifo. No es pictográfico, ni cuneiforme, ni jeroglífico. Es un símbolo geométrico complejo, grabado con una precisión de nanómetros, que emite un reflejo sutil bajo la luz. Este símbolo, tallado en una roca a 100 metros bajo el hielo, no es solo la firma de una civilización. Es una pregunta en piedra. ¿Qué significa esta compleja matriz geométrica? Mientras el equipo se prepara para expandir la perforación y excavar, la sonda detecta algo más en el perímetro de la estructura. Un sonido. No es el crujido del hielo, ni el movimiento del agua. Es una pulsación regular, metálica, que resuena desde el corazón de la roca. Un ritmo que sugiere que esta lápida no solo guarda los restos de una ciudad, sino quizás algo que aún está activo en la oscuridad eterna. El frío extremo de la Antártida parece concentrarse en el punto exacto de la perforación. Para el equipo de la doctora Vance, lo que comenzó como un estudio geológico se ha transformado en una misión arqueológica desesperada, casi una lucha por la supervivencia. Todo gira en torno a un sonido, un pulso de baja frecuencia, casi infrasónico, que solo los equipos más sensibles logran captar. Suena como un reloj, marcando un tiempo que no es el nuestro. Para confirmar que no es un fenómeno natural, necesitan ver qué hay ahí abajo. La única solución es excavar. Sobre la perforación, instalan un hangar inflable, una burbuja de calor, para aislarse del ambiente más hostil del planeta y permitir una excavación controlada. Así se prepara el descenso más audaz en la historia de la exploración polar. El equipo trabaja sin descanso para crear un pozo lo suficientemente ancho como para bajar a una persona. La complejidad técnica es abrumadora. El hielo es inestable, y la presión sobre la misteriosa estructura subterránea es incalculable. El pozo de hielo, con las luces apuntando hacia abajo, parece un agujero negro que se traga la luz. Cada pieza de equipo, cada mosquetón y cada cable se revisa 3 veces. El riesgo de un colapso o de una congelación fatal es tan real que se puede sentir en el aire. La doctora Vance y su segundo al mando, el ingeniero Mark Jenkins, repasan una y otra vez los protocolos de emergencia. Cualquier error aquí abajo sería el último. Finalmente, el taladro termina su trabajo. Se retiran los últimos escombros de hielo y se instala un módulo de descenso con calentadores. Jenkins, el más experimentado,
Es el primero en ser bajado. Lleva consigo una cámara de alta resolución y sensores de vibración. A medida que desciende el pulso sonoro se intensifica. Ya no es solo una lectura en los sensores. Es una vibración que resuena en su propio pecho. El descenso de 100 metros se siente como un viaje a través del tiempo, a través de las eras. Cuando sus pies finalmente tocan la losa de granito, la escena se transforma. El hielo se ha derretido alrededor de la estructura, revelando una cámara de aire subterránea. Un vacío sorprendentemente seco y antiguo. Jenkins camina lentamente sobre la losa. Pronto se da cuenta de que no es solo una tapa, sino el techo inmenso de algo mucho más grande. El pulso sonoro emana de las paredes que lo rodean. Los sensores confirman algo increíble. A la losa superior y las paredes laterales actúan como una gigantesca caja de resonancia acústica, manteniendo una vibración constante para evitar que el hielo en la superficie se adhiera por completo. Es una forma primitiva, pero increíblemente eficaz, de protección estructural. La tecnología para mantener una vibración constante bajo estas presiones es asombrosa, una evidencia de una ciencia de materiales extremadamente avanzada, desconocida para nosotros. En el centro del inmenso hall, Jenkins encuentra la fuente de la pulsación más fuerte. Es una abertura, una puerta, que ha sido perfectamente sellada por sus constructores originales. La junta entre la puerta y el muro es casi invisible, un logro de ingeniería imposible. Y allí, en el centro de la puerta, tallado en la piedra, está el glifo geométrico que habían visto en el primer sondeo, pero mucho más grande. Es el sello, el símbolo de esta cultura perdida. Desde la superficie, la doctora Vance elabora una teoría. El símbolo debe ser la clave, un patrón de energía o resonancia que activa algún mecanismo de apertura. Mientras Jenkins explora, se toma una muestra del aire de la cavidad. Los resultados llegan al campamento base y son impactantes. La composición atmosférica es radicalmente diferente a la actual. El aire tiene una concentración de oxígeno significativamente mayor, similar a la que se cree que existió durante el periodo carbonífero, cuando la vida en la Tierra floreció en formas gigantescas. Además, el aire contiene esporas de vegetación que no se han visto en el registro fósil de la Antártida por millones de años. Esto no es solo un refugio seco, es un relicario, un almacén biológico donde la atmósfera y la vida de la antigua Antártida han sido preservadas contra todo pronóstico. Mientras inspecciona la base del muro, Jenkins encuentra algo más en diminutos fragmentos metálicos incrustados en las grietas del granito. Lo recoge con pinzas, con sumo cuidado. De vuelta en el laboratorio del campamento, el análisis muestra que es una aleación de metales ligeros, principalmente aluminio y cobre, pero estabilizada con un elemento que no aparece en la tabla periódica de forma natural. Al menos, no en la Tierra que conocemos. Es un material exótico, quizás un superconductor o un superaislante. Estos restos sugieren que la pulsación sonora podría ser solo un subproducto de una tecnología energética mucho mayor que aún funciona ahí abajo. Utilizando un magnetómetro de alta potencia a nivel del suelo, el equipo de Vance comienza a mapear la estructura completa. Los resultados son alucinantes. La losa de granito es solo el techo de una vasta red subterránea. Los contornos revelan un diseño modular, geométricamente perfecto, que se extiende por kilómetros bajo el hielo. No es una tumba, no es un templo, es una ciudad fortificada, una ciudadela. El diseño sugiere que fue construida no para un clima templado, sino específicamente para resistir una presión y un frío extremos. Fue un refugio, construido justo antes de un cataclismo, que lo cambió todo. Mientras el equipo prepara la logística para intentar abrir la puerta sellada, el pulso sonoro se vuelve errático. Los sensores, que habían registrado una frecuencia perfectamente estable durante días, ahora detectan una aceleración, un crescendo lento
pero inconfundible. La señal ya no parece un simple mecanismo de mantenimiento. Ahora se siente como una advertencia. Parece estar respondiendo a su presencia, a la interferencia con su milenario aislamiento. Y en ese momento, en el centro de la puerta sellada, el glifo geométrico, que había estado oscuro e inerte, comienza a emitir una luz sutil y persistente. Una luz que no pertenece al espectro visible y que solo captan las cámaras especiales. El glifo se ilumina. La pulsación se acelera. La doctora Vance sabe que tienen que actuar rápido, antes de que la estructura reaccione de una forma que no puedan predecir. Y si esa luz no es una bienvenida, sino la cuenta atrás para un mecanismo de defensa que ha estado en modo de espera durante milenios, con la luz del glifo brillando desde las profundidades, la única opción es intentar interactuar con el sello. Jenkins prepara un escáner de resonancia para tocar el símbolo AN. Se acerca lentamente. Justo antes de que el escáner entre en contacto con el glifo brillante, el suelo tiembla levemente. No es el hielo, es la propia estructura la que se mueve. La estructura se ha movido. La pulsación se ha acelerado. El glifo en la puerta, inerte durante eones, ahora irradia una luz que no podemos comprender. Esta reacción nos obliga a enfrentar una posibilidad escalofriante. Están tratando de comunicarse con nosotros o de ahuyentarnos. La clave está en descifrar el lenguaje de su sello. ¿Podrá la ciencia moderna desentrañar la simetría matemática de una civilización olvidada? ¿O activarán un mecanismo de defensa que podría sepultarnos para siempre? El hall bajo el hielo se ha convertido en una cámara de resonancia, vibrando con ansiedad y expectativa. El ingeniero Mark Jenkins flota cerca de la puerta sellada, el glifo geométrico brillando ante él como un sol artificial. El temblor ha cesado, pero el pulso errático persiste, un latido cardíaco alienígena en el corazón de la Antártida. En la superficie, la doctora Vance y su equipo corren contra el reloj. Analizan la luz emitida por el glifo. Descubren que no es simple. Son 10 capas de frecuencias superpuestas, entrelazadas en un patrón de onda complejo. Un código óptico. Es una firma energética. La doctora Vance, apoyándose en la geometría fractal, determina que el patrón sigue la secuencia de un toroide rotacional tridimensional. Ella teoriza que esta civilización antigua usaba la resonancia armónica para manipular la materia y la energía. La puerta sellada no se abre por la fuerza, sino por simpatía vibratoria, replicando su propia frecuencia interna. Esta búsqueda de un lenguaje universal, basado en las matemáticas y la geometría, ha sido una constante en la arqueología de lo imposible. Civilizaciones antiguas como la egipcia, la mesopotámica y la maya codificaron su conocimiento en patrones geométricos. Pero la civilización de la Ciudadela, que pudo haber existido hace hasta 20 millones de años, según el registro de esporas, debió alcanzar un nivel de sofisticación que trascendió el lenguaje hablado. Dejaron un registro que solo la pura resonancia y la matemática podían descifrar. El problema es que no hay tiempo para hipótesis. Jenkins recibe las nuevas instrucciones. Debe calibrar el escáner para emitir la secuencia toroidal exacta. La tensión es insoportable. Un error en la frecuencia podría generar una sobrecarga energética catastrófica. Debe tocar el glifo con la emisión correcta. El escáner, un dispositivo modificado de resonancia magnética, irradia un tenue campo violeta mientras se ajustan los parámetros. El pulso errático de la Ciudadela se siente casi como una respiración profunda, esperando el momento del contacto. Y entonces llega el momento. Es silencioso. Jenkins presiona el botón. El escáner emite el patrón de frecuencia toroidal directamente sobre el glifo. El glifo responde. Su luz se vuelve intensamente azul y la pulsación sonora se detiene por completo. El silencio es más ensordecedor que el ruido anterior. Un silencio absoluto. De repente, la junta invisible alrededor de la puerta
se ilumina con un fino contorno de luz dorada. La puerta no se abre hacia afuera, ni hacia adentro. Se retrae lentamente hacia el interior del muro de granito. La abertura revela un pasillo estrecho. Jenkins es el primero en mirar dentro. El aire que sale es rancio, pero sorprendentemente cálido. Los sensores confirman que la temperatura interior es de aproximadamente 5 grados Celsius. Un ambiente totalmente controlado. A diferencia del hall exterior, que era utilitario, el pasillo interior está revestido con un metal oscuro y liso que parece absorber la luz. No hay polvo ni escombros. La preservación es perfecta, como si el lugar hubiera sido sellado ayer. Apenas unos metros adentro, Jenkins encuentra el primer artefacto de la civilización Han. Es una figura. No es una estatua, sino lo que parece ser un cuerpo petrificado o, quizás, un traje de exploración. La figura mide casi 2,5 metros de altura, esbelta, con una cabeza alargada y extremidades desproporcionadamente largas. Está sentada en el suelo, apoyada contra la pared, con lo que parece ser un casco sobre sus rodillas. La figura no es aterradora, sino melancólica. Es el guardián, el último que vio la luz exterior antes del gran sellado. Jenkins se acerca con cautela al casco. No es metálico, sino de un material orgánico y fibroso. El interior contiene una matriz de filamentos de cristal. Al acercar el escáner, la matriz se ilumina brevemente, proyectando un tenue holograma en el aire, el símbolo toroidal que abría la puerta. Esto confirma que el símbolo no solo era la llave, sino también una forma de identificación, una insignia de la civilización que se preparaba para el gran sueño. A lo largo de la pared, Jenkins detecta una serie de grabaciones en el metal oscuro. No son glifos, sino una secuencia lineal de eventos, una narrativa grabada. Es el registro de su crisis. El equipo logra una traducción preliminar de las imágenes: el rápido cambio climático, el avance imparable del hielo, la decisión de construir la ciudadela como un arca subterránea para preservar su esencia. Muestran a vastas poblaciones entrando en las estructuras, y el sellado final es la crónica de un éxodo invertido, un escape hacia la profundidad en lugar de la superficie. Al final del pasillo, el espacio se ensancha en una sala más grande. Una de las paredes está cubierta por un mapa estelar increíblemente detallado. Los astrónomos del equipo lo identifican inmediatamente. No es la configuración de las estrellas actual, ni siquiera la de hace miles de años. Es la configuración del cielo durante la era de su máximo esplendor, hace quizás 5 millones de años. Pero lo más revelador es que el mapa está centrado en un cúmulo estelar distante. Los ojos del guardián petrificado, ahora visibles sin el casco, no miran hacia la puerta, miran hacia el mapa estelar. La ciudadela fue un arca, un refugio contra la glaciación. Pero el mapa estelar en la pared no es solo un recuerdo. Es una coordenada. Sugiere que su origen no era la Antártida, sino las estrellas, o que al menos tenían un plan de rescate mucho más ambicioso. Justo cuando Jenkins está a punto de tomar una muestra del metal, la cámara capta un detalle que había pasado desapercibido. La mano del guardián, que estaba apoyada en el suelo, no sostiene el casco. Está señalando el mapa estelar, y en su muñeca, un fino brazalete de metal exótico, previamente invisible, comienza a vibrar intensamente, emitiendo un sonido que ya no es un pulso, sino un mensaje codificado. La civilización, finalmente, se ha comunicado. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para descubrir qué nos dirán.